Bueno, hermanos, solamente quiero aclarar algo. La semana pasada estábamos viendo este cuadro y creo que algo lo dije medio al revés. Entonces solamente quiero aclararlo. Ya saben que de repente uno tiene tantas ideas que no sabe por dónde comenzar y acaba haciendo un revoltijo. Pero bueno, la idea es de que estábamos hablando de primeramente de Felipe I. Felipe I era el primer esposo de Herodías. Herodías era una princesa idumea, ¿no? Ya vimos eso, que a la larga pues se casó con su tío. Posteriormente, cuando Herodes Antipas viaja hacia Roma, se queda en casa de ellos y estando en casa de ellos se enamoran, se divorcian y después se casan. Entonces Herodías pasa a ser pues la mujer de Herodes Antipas y su hija, la que baila, es Salomé, ¿no? Entonces solamente hacer esa aclaración. Una vez hecho eso, vamos a comenzar con lo que nos corresponde y esto nos va a ayudar incluso a lo que vamos a ver el día de hoy, porque vamos a estar viendo algo acerca de Juan el Bautista. Entonces vamos a iniciar. La semana pasada comencé dando un panorama general. Para algunos lo notaron así demasiado rápido, pero es porque solamente era un panorama así que a vista de pájaro, ¿no? Viendo cómo estaba la división hasta donde nosotros nos quedamos que deberíamos de haber estudiado. Al final, no se me ha olvidado, vamos a hacer una serie de preguntas. Entonces, no crean que no hubo al inicio, ya no van a preguntarnos, sí, al final lo vamos a hacer. Entonces, la finalidad de esto es de que ustedes tengan en mente un bosquejo de cómo se divide Mateo y poder así tener un entendimiento pues más completo de este evangelio. Vimos que el evangelio comienza con la primera división es la introducción, donde Mateo presenta a Jesucristo como el Mesías. Ahora, en base a eso, vamos a desglosar esa primera introducción, donde vimos las 6 evidencias que marca a Mateo en los primeros 4 capítulos. Porque los primeros 4 capítulos responde a la pregunta de todo judío común y de todo rabí. La pregunta es, ¿qué fundamento o base hay que respaldan la afirmación de que Jesús es el Mesías? Porque si el propósito del evangelio es demostrar que Jesús es el Mesías, la pregunta obvia de todo rabino y todo judío es, bueno, ¿qué evidencias hay de eso? Entonces, Mateo presenta sus primeros 4 capítulos como evidencia de que Jesucristo es el Mesías. Y la primera evidencia que comenzamos a ver la semana pasada fue precisamente su genealogía. El día de hoy vamos a tomar otra vez su genealogía a manera de repaso y probablemente vamos a ver algo que mencioné la semana pasada y vamos a ahondar en otros puntos. Entonces, lo primero que presenta Mateo cuando nosotros leemos el Evangelio, ahí en Mateo capítulo 1, es precisamente su genealogía. Quiero que abran su Biblia, ahí la tengan abierta en Mateo 1, porque en lo que yo voy dando algunas anotaciones de eso, quiero que vayan observando ahí su Biblia en los primeros 4 capítulos que vamos a ir abordando. Miren, Mateo capítulo 1:1 comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, lo primero que muestra Mateo, ¿qué es? Que Jesucristo es el descendiente de Abraham y de David. Por ende, él tiene el derecho al trono de David. Ya decíamos a qué se refería lo que es la genealogía la semana pasada, pero vimos cómo de alguna manera magistral Mateo comienza mostrándole en la genealogía cómo Jesucristo es descendiente directo de ellos. Por ende, legalmente tiene todo derecho a ocupar el trono de David. Ahora, si ustedes ubican el verso 17, Mateo 1:17, encontramos el siguiente versículo que dice, de todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Quiero que ustedes vean 14, 14, 14. ¿Qué significativo o qué significado tiene esto? Bueno, muchos han apreciado que lo más seguro es que Mateo haya utilizado algo que se llama la gematría. ¿Qué es la gematría? Miren, las letras hebreas tienen un valor numérico.
Entonces, cuando hablamos de la gematría, se basa en un argumento o argumentar algo en base precisamente al valor numérico de las letras hebreas que conforman una palabra. De tal manera que cada palabra, al final, al sumar los números que tiene cada letra, suma una cantidad específica. En este caso, David, el nombre de David, llega a la suma de 14. ¿Cuál es el énfasis que Mateo está haciendo? Si ustedes miran, una de las cosas que dijimos es que subrayaran en verde las veces donde decía se pasó esto para que se cumpliera las escrituras. Si ustedes fueron observadores, en la introducción, que son los primeros 4 capítulos, en el capítulo 1 aparece una vez que se cita el Antiguo Testamento. En el capítulo 2 son 4 veces. En el capítulo 3 una vez y en el capítulo 4 una vez. En el primer sermón no hay ninguna. ¿No es cierto? Pero vean nada más, ¿cuál es la finalidad de esto? Señalar que la escritura se cumplía. Si ustedes miran en Mateo capítulo 1, verso 22, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, la finalidad de Mateo es buscar cualquier medio para enfocarles, miren judíos, se cumplió las escrituras. O sea, si hay alguien que conocía las escrituras, era el pueblo judío. Eran ellos los que entendían lo que el Señor había dado de instrucción todo el Antiguo Testamento. Entonces, por eso Mateo cita tantas veces en su evangelio las escrituras, pero a manera de confirmación en la persona de Cristo. Entonces, de alguna manera, este énfasis que menciona Mateo acerca de las 14 generaciones y otra vez 14 generaciones es para poner énfasis en que Jesús era descendiente directo de David. Ahora, si nosotros regresamos a otra evidencia, es su nacimiento. Una de las cosas que nosotros vemos cuando leemos el nacimiento de Jesucristo es que gira una esfera sobrenatural, milagrosa. ¿No es cierto? Nosotros entendemos que la vida nace desde el momento de la concepción, cuando el esperma fecunda el óvulo. Entonces comienza la vida, ya lo explicamos cuando cuando estudiamos acerca del aborto. Entonces comienza ahí la vida y resulta que dice Mateo 1:18 que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Vean cómo está el hecho milagroso, ¿no? El Señor fecundó el óvulo de María de una manera milagrosa. Entonces, una de las cosas que vemos es de que Mateo no pierde el tiempo. Mateo busca cualquier cosa específica para señalarlo como evidencia de que Jesucristo era el Mesías. Y utiliza el Antiguo Testamento como un sello de afirmación. Mira nada más, otra vez esto. Como ahorita decíamos en el verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, la pregunta es, ¿cómo es que una virgen va a concebir? Pues si es virgen, ¿no es cierto? Entonces vean cómo de alguna manera todo gira en ese aspecto milagroso. Pero algo que quiero ir aprovechando en el momento en el que vayamos viendo un panorama general a cada una de estas divisiones del bosquejo, es aprovechar y tomar un señalamiento de acuerdo al acontecimiento que estamos viendo, pero bajo el contexto cultural. Entonces, por ejemplo, aquí en esto que estamos viendo del nacimiento de Jesús. No, eso es más adelante, discúlpeme. No, sí, es aquí mismo. Nacimiento de Jesús. Miren, una de las cosas que nosotros necesitamos observar es cómo es que se llevaba el matrimonio en los tiempos bíblicos, porque es muy distinto a la época moderna en la que nos encontramos nosotros. Ahorita, pues muchos solamente van a Las Vegas y resulta que ya se casaron. Fueron solteros y regresaron casados, ¿no? O sea, son cosas que ni siquiera son pensadas, solamente se sucede y ya, pues ya ni modo, ya quedé ahí. O ya me dieron amanecí con esto en la mano, ¿no? Y no supe qué pasó. O sea, no, en los tiempos del Nuevo Testamento no era así. El matrimonio era algo considerado muy serio.
era tan serio que no se dejaba a los dictados del corazón humano. De hecho, los que muchas veces, en muchas ocasiones, si no es casi siempre, los que llevaban a cabo este compromiso matrimonial eran los padres o alguien que se dedicaba profesionalmente a hacer eso, que recibían el nombre de casamentero. Esto de casamentero es aquella persona que se le pagaba para que de alguna manera buscara una familia en la cual dejara a su hija en una posición cómoda o viceversa, ¿no? La finalidad era tener una relación o que sus hijos entraran en una relación estable, donde no hubiera tanta preocupación. Ahora, una de estas cosas también sucedían aún cuando las mismas parejas ni siquiera se conocían ni eran vistas. O sea que se llevaba a cabo este compromiso aún sin que la pareja se conociera a sí mismo. Entonces quiero que nosotros veamos cómo es que es visto el matrimonio en el contexto del Nuevo Testamento para que nosotros podamos entender las riquezas que estamos viendo, todo lo que gira alrededor en el nacimiento de Jesús. Porque cuando nosotros leemos este relato, sobre todo ahí en Mateo 1 del 18 al 24, nos podemos perder las riquezas que están ahí cuando no miramos el contexto cultural. Vamos a ver un ejemplo de esto. Miren. Para que se llevara a cabo el matrimonio tenía que haber 3 etapas. La primera etapa se llamaba la etapa del compromiso. Esta etapa generalmente era llevada verbalmente, donde la pareja, vuelvo a repetir, prácticamente ni se conocían y prácticamente eran niños. Entonces, este compromiso se establecía por medio de los padres. Pero déjenme decirles algo, esta primera etapa sí se podía todavía romper. O sea, si hubiera un momento donde decían, ¿sabes qué? Pues mejor cambié de idea, ya no quiero comprometer a mi hijo. Bueno, todavía estaba el tiempo donde se rompía esta relación y no había ningún problema, porque no era de carácter vinculante. ¿A qué me refiero con carácter vinculante? Que no había obligatoriedad ante una institución o ante la misma ley civil. Entonces, bueno, pues solamente había sido un compromiso que, ¿sabes qué? Por algo pasó, ya no se llevó a cabo. Pero esta relación matrimonial ya adquiría el carácter de vinculante cuando pasaba a la segunda etapa. ¿Cuál era esta segunda etapa? La segunda etapa era el desposorio. Y quiero que observen esto. Mateo 1:18 dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Miren, en los tiempos bíblicos había una frase que era muy común que decía una viuda, una virgen viuda. Y uno decía, bueno, ¿cómo una virgen viuda? No puede ser, si hicimos que es viuda es porque estuvo casada, entonces quiere decir que no hubo noche de bodas o qué pasó, ¿no? ¿Cómo es que se puede seguir viuda, virgen todavía? Pero ahorita vamos a entender por qué. Esto lo entendemos cuando entendemos básicamente cómo es que se llevaba a cabo el matrimonio. Ahora, esta etapa del desposorio, que era la segunda etapa del matrimonio, sí era de carácter vinculante, sí había cierta obligatoriedad entre la pareja. Sí había cierta obligación ante la ley civil. Tanto es así que el único modo para que se rompiera el compromiso era a través del divorcio. De hecho, si ustedes miran el Mateo capítulo 1, verso 18 y 19, les leo. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada en la segunda etapa, María su madre con José. Antes que se juntase, se halló, o sea, se encontró que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla. Esta palabra dejarla viene de un término que es apolúo, que significa divorciarse, significa repudiar, significa dejar libre o despedir. Pero quiero que volvamos a lo que acabo de mencionar. Como ya era de carácter vinculante, la única manera para disolver este compromiso del desposorio era a través de lo que se conocía como el divorcio. Entonces, solamente así. Quiero que veamos lo siguiente y apreciemos que hasta esta parte José no sabía nada de lo que estaba sucediendo. A María sí se le había aparecido un ángel previamente y le dijo, bendita tú entre las mujeres, ¿no? Porque vas a ser la mamá del Salvador. Pero a María sí se le manifestó el plan.
pero a José no. Fíjate qué prueba tan tremenda para evaluar el carácter de un hombre. Muchas veces nosotros pensamos, wow, qué bendición, María, la madre de Jesús, y José, el padre de Jesús. Pero ¿ustedes creen que fue casualidad? No. Ellos reflejaron cierto carácter, manifestaron ciertas cualidades piadosas para haber sido de alguna manera escogidos por Dios. Y una de esas cualidades es las que podemos apreciar en este relato, mirando por qué José fue escogido por Dios. Y una de esas pruebas que nosotros vemos es de que a pesar de que él se enteró de que María estaba embarazada, no exigió justicia, como vamos a ver hacia el final. Pero al final de esto, de esta situación, el propósito por el cual el Señor le cubrió esto es para evidenciar el carácter de este José. O sea, qué prueba tan tremenda. Miren, en esta etapa del desposorio, muchas veces los padres ya eran padres pues ya de edad avanzada, donde ya probablemente tenían sus días contados. Entonces muchos de ellos decidían pues embarcar a su hija a un desposorio a temprana edad, porque María se aprecia que fue como de 15, 16 años cuando pues, estuvo casada en esta etapa del desposorio con José. Entonces, generalmente se permitía, cuando ya el papá de la muchacha ya estaba, vuelvo a repetir, en días, pues que la muchacha se fuera a vivir con el esposo, con la persona que estaba en el compromiso. Pero aquí algo que quiero señalar es que en ese periodo del desposorio, que duraba un año, no podían ellos tener relación, ni en intimidad, ni en nada. Aunque sí se consideraban ante las autoridades marido y mujer. Esto es importante, porque ¿cómo es que José se pudo haber dado cuenta de que María estaba embarazada si no estuviera con él? O sea, hubiera sido muy difícil, porque en este tiempo del desposorio no vivían juntos y duraban un año. O sea, era el tiempo de este periodo. Miren, voy a seguir avanzando. En esta etapa, vuelvo a repetir, aquí José y María estaban desposados. José, en una de las cosas que nos damos cuenta, quería acabar con el desposorio, pero mejor dicho, para que terminara con el desposorio tenía que llevarse a cabo un divorcio. ¿Por qué razón? Porque ella estaba casada legalmente con María. Entonces, algo que hace rato yo le estaba mencionando es precisamente que los papás, muchas veces la mujer, cuando ya estaba en esta etapa, iba a vivir con el marido, ¿no? Con el futuro esposo, con la finalidad de proteger sus bienes y mantenerla de alguna manera protegida. Pero no había relación entre ellos, y eso lo vemos incluso en el texto. Vayan a Mateo capítulo 1, verso ahorita les voy a decir 25, sí, exacto. Dice así, bueno, voy a leer desde el 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta palabra conocer es la misma palabra que se refiere en el Génesis cuando dice que Adán conoció a Eva y concibió a luz. O sea, es un eufemismo, ¿no? La finalidad es usar una palabra más suave a una palabra que puede ser muy grotesca en el momento. Pues en realidad implica no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Yo sé que ahí hay un padre que es de apellido Toro, que de alguna manera él dice, no, pero es que conocer no significa eso. Él no conoce de contexto cultural. Porque si se entendiera el contexto cultural, entenderían que en este periodo de lo que es el desposorio, a pesar de que legalmente ante el civil estaban marido y mujer eran considerados y no se podían separar a menos que hubiera un divorcio como tal, entonces, pero en ese periodo tampoco podían relacionarse como marido y mujer. De hecho, aquí lo menciono, durante un año que duraba el desposorio, durante todo ese año la pareja se consideraba marido y mujer, aunque todavía no tenían esa relación. ¿Qué implica eso de no tener esa relación? O sea, que no tenían relaciones, no tenían lo que un matrimonio ya a cabalidad
y lo que conllevaba, eso implicaba, no tenían eso. Entonces, de alguna manera nosotros podemos ver que esta era la etapa donde se encontraba José y María, en este periodo del desposorio. Ahora, quiero que avancemos un poco más. No pude cancelar eso es lo que me está parando la computadora, fíjense. Yo no puedo seguir si no me funciona. Esta vez no es como entre semana. Y me imaginé que iban a estar ahí llamando ahí, miren. No, vamos a dar un minuto, vemos si para, si no, sí, no podríamos continuar, hermanos. Porque necesito que ustedes miren. Conocer es un hebraísmo o eufemismo. Eufemismo, sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí, no sabría decirte. No, sí no sabría decirte cuál era la finalidad. No, pero cuidar los bienes mandaban muchas veces a la que estaba comprometida con el marido para que de alguna manera si se perdía todo, pues él ya estaba como administrando esa situación. Pero ¿cuál era la finalidad de que durara un año? Sí, no tengo la respuesta. Pero si quieres voy a mirar y te digo, lo que sí es que duraba un año. Mm, sí, sí, sí. Ándale, eso sí. Sí tendría que mirar, pero no tengo ahorita la respuesta, pero sí lo vamos a checar. Miren, ya me llegó. Déjenme mirar rápido, dame un minutito. Uri, ¿puedes venir, por favor? Es que no pude yo. ¿Me puedes, nada más quítalo, que no esté, cierra la sesión, que es un amiguito que está llame, llame, llame. ¿Eh? No, control. Ah, ok, control delete. Ok. A ver, ay, Jaquel, para que sea rápido. Ándale. Yo ahorita lo intenté antes de iniciar, pero no me salió. Ahí está. Ahora sí. Gracias. Gracias. Ay, no importa. Sí. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, perdónenme. Eh, vamos ahora sí a continuar. Bueno, vamos a checar eso y comentamos la semana próxima. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bueno, a continuar. La tercera etapa de lo que era ya lo que es el matrimonio es básicamente la etapa del fin del desposorio después del año. Una vez que terminaba el año, pues ya se consideraba vinculante, ¿no? Lo que es el matrimonio como tal. Entonces, esto sí era importante notarlo porque nos damos cuenta de que nos revela el carácter justo de José. De hecho, nosotros si miramos el versículo de Mateo capítulo 1, verso 2, 19, dice, José su marido como era justo. Vean, cómo era justo. Una de las cosas que nosotros vemos es que cómo una palabra puede describir el carácter de una persona.
Y esta palabra describe lo que era José en carácter y en esencia. José, por ejemplo, no exhibió a María. O sea, no pidió justicia porque, vuelvo a repetir, José todavía no sabía nada cuando María estaba encinta, ¿no? Él hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues mi carácter justo, como David decía, ese hombre merece la muerte, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues esto no lo puedo perdonar, permitir. Has traicionado mi confianza, por ende eres merecedora de morir lapidada, porque esa era, ¿no? Tenía que morir. ¿Se acuerdan de esa mujer que decía, Señor Jesús, hemos hallado a esta mujer en el acto mismo del adulterio y la ley dice que debe morir, ¿no? Entonces José, en su justicia, podía haber exigido eso. Sin embargo, él no lo hizo. Él prefirió perder el dinero que probablemente le pudo haber dado a la familia en hacer esta situación que exigir justicia. Dice ahí que José demostró su carácter justo. ¿Qué significa esta palabra justo? Esta palabra justo significa o se refiere a alguien de carácter derecho, alguien que es sin culpa, alguien que se conduce rectamente, una persona que vive conforme a la ley de Dios y la del hombre. O sea, fíjate nada más cómo esta palabra describe lo que era José en esencia. Esta palabra se usaba para referirse a aquellas personas que vivían conforme a la regla y a la costumbre. O sea, vivía básicamente bien alineado con Dios. ¿Saben qué es lo más impresionante de esto? Que esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento para describir a aquellos que hemos sido justificados, aquellos que continuamos en ese proceso de santificación. Entonces, eso implica de qué calidad moral y de vida piadosa era José. O sea, José no era cualquier individuo ahí que pues iba de vez en cuando a la iglesia, no, él era una persona conforme al corazón y al carácter de Dios, José. Y esa palabra lo describe a cabalidad, ¿no? Cuando nosotros miramos de una manera más profunda, nos damos cuenta cómo María y José sí eran personas virtuosas en el sentido de su vida piadosa. Porque también María, para haber dicho, no hay problema, hágase conmigo como tú quieras, ella conocía lo que implicaba ser hallada embarazada y que su marido de alguna manera pudiera culparla del estado en el que estaba. Fíjate nada más cómo esta misma situación obró y midió el carácter tanto de ella como de él. ¿Por qué? Porque el Señor le explicó a María lo que iba a suceder a través del ángel, pero no le dijo, no te preocupes María, yo voy a aparecerme también a José y le voy a explicar. No, él dijo, mira, va a suceder esto contigo. Y ella dijo, hágase tu voluntad. A pesar de que su vida estaba en vida o muerte, ella dijo, hágase conmigo como tú quieras. Y va con José, y José, antes de que se le apareciera el ángel, su carácter fue medido al mirar a María y aún así comportarse de una manera justa. Vamos a ver cómo lo hizo de una manera justa. Miren, ¿qué nosotros aprendemos de esta situación? ¿Qué lección podemos recoger de esto que estamos viendo del nacimiento de Jesucristo? Es importante, hermanos, hacer lo moralmente correcto, ¿no es cierto? Como ahora que salen las redes sociales, que aquel pastor que fornicó y todo el mundo cree que puede opinar respecto a esta situación. Y es lamentable ver cómo nos exhibimos nosotros mismos. Eso no debe ser así como si nosotros en forma general pudiéramos, o sea, no, ¿cómo les diré? Yo no veo correcto eso. O sea, mira el pastor, mira el otro, mira aquello, ¿no? Y salgan videos y videos y videos. Miren, es importante hacerlo moralmente correcto. Pero aún ahí, José nos muestra algo, que es igual de importante actuar con compasión e interés por el otro. Porque José, así como vemos que él es justo, él hubiera sido libre de culpa si hubiera dicho, mira, ella la encontré en este acto, ahí se las dejo, mátenla. Él hubiera sido libre de culpa porque la ley decía eso. Pero a pesar de que era celoso y guardaba la ley, él actuaba conforme al carácter de Dios, con compasión y con misericordia. Cuando le trajeron a la adúltera, ¿qué le dijo? Bueno, ¿dónde están los que te condenaban? No, pues no están, Señor.
yo tampoco te condeno, ve y no peques más. O sea, yo no estoy hablando de que no haya disciplina, estoy hablando de exhibir de una manera desmedida a alguien que de alguna manera ya siente el peso de su falla en su corazón, ¿no es cierto? Y estoy a agarrarlo, y por eso hace mucho tiempo yo les decía que el único ejército que deja tirado a sus soldados es el ejército de Dios. Donde pasan y ven a aquel hermano que se cayó y todavía llegan y le entierran todavía, le dan la estocada final, ¿no? O sea, que es increíble cómo nos podíamos ver nosotros de una manera sin la gracia de Dios para tener compasión. Gálatas 6:1 dice: consideraos vosotros mismos, no sea que también sean tentados, ¿no? Y bueno, al final, pues Dios no ha terminado la obra con él. Así como David, ¿se imaginan si hubieran visto a David ahorita? No, esas redes sociales hubieran explotado. Mira a David, mira, Natán ya sacó a la luz, ¿no? Y el periodicazo, y ¿saben qué es lo peor? Que todavía le hubieras puesto me gusta, like, y todavía lo hubieras compartido. No, miren, yo siempre he dicho eso es para esa gente que se dice cristiana y además andan en el chisme, ni se metan ahí, hermanos. No, la verdad que eso es algo que no le agrada a Dios, no es del carácter del Señor. Pero bueno, entonces José sí nos muestra este carácter. ¿Cuál? El que sí es correcto actuar moralmente, ¿no? Y vuelvo a repetir, incluso que haya disciplina, ¿no? Incluso nosotros de alguna manera en la iglesia pues hemos aplicado disciplina, y a la medida de que se da a conocer las cosas, a la medida en que el disciplinado no se calme. Si el disciplinado empieza a buscar y a buscar, nos vemos forzados a explicarle a más personas lo que está sucediendo. Porque esas personas a las que el disciplinado va y le dice, son las personas que vienen conmigo y me dicen. Entonces llega el momento donde yo digo, ¿sabes qué? Me veo en la necesidad de exponerlo públicamente, pero no es porque yo quiera, es porque me obligan. ¿Saben que hace tiempo sucedió algo en la iglesia que me citaron a una casa y me dijeron: pastor, queremos tomar un café con usted? Vamos, ahí voy, ¿no? Y me dice la esposa del hermano: estoy consternada, dice, porque me acabo de enterar que usted sabe que fulanito y fulanita está haciendo tal cosa y que usted está de acuerdo con tal cosa. Yo dije: ¿cómo? Que usted está de acuerdo con tal actividad, dice. Y yo no lo puedo creer, por eso quiero que usted me diga cómo está esa situación, porque fulanito y fulanito, y dije: no, pues ya regaron el tepache ellos mismos. Entonces, públicamente lo tengo que decir, pero no porque yo quiera, sino para que queden claras las cosas, como ahorita al inicio. Porque yo quiero que mi conciencia esté limpia. ¿Y por qué? Porque de alguna forma eso nos ayuda a que no tengo compromiso con nadie. Porque si tengo compromiso con alguien y entonces tengo que tocar algo que le toca a él con quien tengo compromiso, me veo muchas veces, o nos vemos tentados, mejor dicho, a mejor no decir nada. Y al no tener compromiso con nadie, ¿qué me lleva a mí eso? Me lleva a decir las cosas tal y como son. ¿Y por qué? Porque no hay compromiso. El único compromiso es con el Señor, ¿no es cierto? Entonces sí, nosotros necesitamos ver esa situación, pero eso de andar ahí de una manera deliberada, decirlo nada más por decirlo, no es la mejor manera. Ahora vamos a ver otra evidencia que nos presenta Mateo. Miren, estamos viendo de que los primeros 4 capítulos de Mateo contesta a la pregunta de todo judío: bueno, si Jesús es el Mesías, ¿qué evidencia tenemos? Y Mateo comienza explicándoles que es la descendencia de Abraham, de David, por tanto tiene el derecho al trono de David. En segundo lugar, nos menciona la manera sobrenatural del nacimiento de Jesucristo, cómo hay ángeles en torno a esto y cómo de alguna manera se manifestó a María y a José de una manera sobrenatural, afirmando pues que era hijo de Dios, ¿no? La criatura que iba a concebir esta María. Ahora, en tercer lugar, el anunciamiento por parte de los sabios del Oriente. Miren, estos sabios aquí primeramente quiero comenzar diciendo algo. La traducción Nueva Viviente menciona, perdón, la nueva traducción la traducción viviente. Aquí se señala. La Reina Valera que ustedes tienen aparece como magos, pero no son magos.
porque es una traducción que no fue muy acertada. Son sabios. No son magos porque nosotros pensamos que eran esos como que hechiceros y podían sacar esto así mágicamente. No, no tiene nada que ver con eso. Eran sabios del Oriente. Ahorita el hermano me señalaba porque hay tres y yo les decía que la vez pasada cuántos sabios eran. Y muchos dijeron, no, pues que son tres. Y en realidad no son tres. La Biblia no menciona tres. Deducimos que son tres en base a que pues, los tres regalos que Jesús recibió, pero en realidad no dice la Biblia cuántos eran. Pudo haber sido más de tres, ¿no? Pero ese sí es el asunto, más ahí de remarcar. Puse la imagen porque todos nos familiarizamos con eso, ¿no? Ahora, en los tiempos del Antiguo Testamento, los sabios eran parte de la realeza. ¿Por qué razón? Porque eran los consejeros de ellos. ¿Se acuerdan incluso cómo Faraón, incluso desde Faraón, ellos llamaban a sus sabios que tenían ahí para ver, oye, pues qué pasó, ¿no? Mira, Moisés hizo esto y llamaba a esos sí eran brujos. Pero ya, por ejemplo, con Babilonia, cuando pasaba algo, ¿cómo llamaba a la gente sabia, gente letrada como un David? No, perdón, como un Daniel, no, como un Daniel, perdón, como un Daniel, que oye, pues tú puedes interpretar eso, me dice que el Espíritu de Dios está sobre ti, que interpreta sueños, ¿no? Entonces vemos cómo los sabios conformaban una clase académica dentro del Antiguo Testamento y eran parte también del orden sacerdotal, bueno, pero en el área donde ellos estaban, no hablando de los judíos, pero servían como consejeros a los gobernantes tanto babilónicos como persa. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos de recordar es que en estos tiempos en los que se lleva a cabo el nacimiento de Jesucristo, en el oriente habían muchos judíos. Hay quienes llegan a pensar que esos judíos que quedaron ahí en Babilonia, en toda esa parte que estaba también dominada por Persia, que estaban los judíos, muchos no regresaron, ¿no? Se quedaron ahí, pero ellos conocían las escrituras. De hecho, ahí fue donde se encontró el Talmud babilónico. El Talmud en hebreo significa instrucción, significa enseñanza. ¿Qué era el Talmud? Eran los comentarios de los rabís, ¿no? O de los judíos letrados. Entonces, los judíos que estaban en esa parte en el oriente no solo tenían a su disposición la ley, el Torá, sino también el Talmud. Y dentro de la ley y del Talmud, ellos entendían Números capítulo 24, verso 17. Números 24, 17 dice, una estrella se levantará de Jacob, un cetro o un rey rugirá de Israel. O sea, ellos entendían esta profecía, que de alguna manera ellos, obviamente, al estar estudiosos de las escrituras, sabían en qué momento, así que de una indicación sobrenatural de Dios, les mostró el tiempo de la aparición de esta estrella. Ahora, una de las cosas que hemos visto hasta aquí es cómo de alguna manera, de una forma milagrosa, desde que nació Jesucristo hasta aquí, vemos esa aura, ¿no? Por llamarla de una manera espiritual, sobrenatural, cómo solamente Dios puede haber hecho esas cosas, desde su nacimiento sobrenatural, inhumano, hasta la aparición de la estrella, donde desde Números ya apuntaba y cómo había sabios en el oriente que estaban al pendiente de esto. O sea, vemos cómo de una forma sobrenatural se llevaba a cabo esto. En esos países donde estaba el desierto del oriente, generalmente los nómadas, cuando iban a pedir una ubicación o iban hacia un lugar, siempre tenían la frase, toma en tu mano esa estrella. O sea, para decir, toma en tu mano esa estrella, como decir, mira, sigue esa estrella y te va a llevar, ¿no?, a tu destino. Pues de esa manera Dios guió a estos sabios hacia el niño Jesús, diciéndoles en esencia, toma esa estrella en tus manos y síguela hasta que llegues a aquel que ha nacido como rey de los judíos. O sea, no es tan descabellado pensar que el Señor de alguna manera le haya indicado a estos sabios que siguieran esa estrella, porque era común en ese entonces que se le decía a alguien, toma esa estrella y te va a llevar a tu destino, ¿no? Ahorita, ¿quién se guía a través de estrellas? O sea, yo creo que nadie, ¿no? Nadie se guía a través de las estrellas, pero en ese entonces sí. Bueno, aquí donde estamos, no, pero a lo mejor todavía haya gente, ¿no?, que sí lo hagan todavía. Entonces, ¿perdón? En el mar, exacto, los marineros. También.
Entonces, miren, una de las cosas que probablemente nosotros no alcanzamos muchas veces a apreciar en el texto cuando leemos es de que ¿de dónde sacaron José y María para ir a Egipto? Porque recordemos que de repente el ángel le dice, oye, levántate, toma a María, porque Herodes va a buscar para matar al niño. Y ellos se fueron a Egipto. ¿Con qué finalidad se fueron a Egipto? Dice ahí en el verso 15 de Mateo 2, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Miren, quiero que lean Mateo 2:5. Voy a leer desde el 3, Mateo 2:3. Dice así: oyendo esto, el rey Herodes, ya vimos cómo era Herodes, ¿no? Mató a sus hijos y a su esposa. Y justo en ese periodo, entre el 4 y el 7 y el 4 antes de Cristo, es este acontecimiento. O sea, refiero 4 cuando asesinó a sus hijos, el año 7 antes de Cristo y el año 4 de su muerte. Entre ese periodo está sucediendo esto que estamos leyendo. Entonces, por eso no es tan descabellado que él, al escuchar decir, oye, ¿dónde está el rey de los judíos?, se ardiera en celo. Y esa paranoia salió y mandó a matar a esos niños. Pero vean lo que dice el verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Miren, esta palabra preguntó en el original hace el énfasis de que andaba desesperadamente indagando a todo aquel que pudiera saber dónde había de nacer el Cristo. O sea, de una manera así exaltada, exhausto, con esa paranoia con lo que se caracterizaba, andaba buscando quién le diera respuesta. ¿Dónde está ese niño? ¿Dónde nació? Fíjate nada más cómo Herodes sí era tremendo Herodes. Pero mira, lo que quiero enfocar el verso 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miren, el énfasis que nosotros necesitamos apreciar de estas escrituras es ver cómo Mateo hace mención de estas citas para precisamente hacer el énfasis de cómo el pueblo judío entendía de dónde iba a salir el Mesías. O sea, prácticamente él estaba diciendo, mira, aquí está. O sea, no nos es oculto. Lo que ellos estaban diciendo es lo que tú y yo conocemos de las escrituras. O sea, el Mesías nació en Belén y les empieza ahí Mateo constantemente darle escritura tras escritura, como en el verso 15, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. El verso 17, después que manda a matar a los niños Herodes, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Verso 23, después de que regresan de Egipto, y vino y habitó en la ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, ¿cómo es que Jesús, en medio de todo este recorrido junto con su familia, sobrevivieron? Porque a la larga obviamente entendemos que José tuvo que haber dejado todo y salir huyendo, porque así como registra el texto, el ángel le dijo, levántate ya. O sea, no digas, es que tengo un trabajito y ¿cómo le voy a hacer? No, levántate y vete. Fíjense nada más, alguien que dijo muy cierto. Estaba en una reunión de pastores y resulta que había según unos ahí misioneros, que ellos habían dicho que Dios los había mandado a la misión a tal parte del mundo. Y entonces les dijo, oigan, pues ¿qué les parece si hacemos una recolecta porque el Señor me dijo que tengo que ir de misionero a tal parte? Y todos así, no, pues que sí. Y un hombre ya de edad, ya avanzada y también de experiencia en el ministerio, le dice, oye, espérate, dice, a donde la mano de Dios apunta, esa misma mano es de que lleva la provisión. Si tú dices que Dios te mandó allá, Dios te va a proveer. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te vas a angustiar? Y es una forma en la que es cierto, nosotros como cristianos necesitamos ver que la provisión
Viene de Dios de una o de otra forma, pero Dios, cuando ha determinado algo, lo puede hacer por medio de ti o a través de ti, pero Él sí o sí lo va a hacer. Y eso lo hemos visto nosotros también. Fíjate nada más. Y entonces resulta que Dios ya tenía trazado lo que iba a suceder. Por ende, los regalos terminaron financiando el viaje de Jesús, María y José hacia Egipto, ¿no? Ida y vuelta y todo. Fíjate cómo Dios tiene todo bajo control. No les da esa calma a ustedes y ahí venimos a la escuela bíblica y "Ay, es que mi trabajo, y es que esto, y es que mañana el otro, y es que no sabes con mi hijo, no sabes". No, Dios tiene todo bajo control, ¿no? ¿Por qué te estresas? ¿Por qué te alteras? Ahora que entremos a Mateo 6, en la segunda división donde el cristiano tiene relación con la mundanalidad, nos vamos a dar cuenta dónde pone Dios el énfasis en la problemática del estrés, de la angustia. ¿Por qué? Porque pensamos de una manera desmedida en el futuro, ¿no? Y andamos angustiados y no nos damos cuenta que Dios tiene todo bajo control. Entonces, ustedes no pierdan la calma, hermanos. Tenemos un Dios que sabe responder a las necesidades de nosotros. Y si no te ha bendecido en ese momento, no te preocupes, porque Dios no te va a dar algo que todavía sabe que te va a hacer daño. A muchos Dios nos tiene con el pan de cada día, porque sabe que en el momento que te da más, mira, te le vas de las manos. Si dejamos que Él escoja, vamos a tener lo mejor. Porque si nosotros en la desesperación empezamos, no, es que Dios tarda mucho como Abraham y escogió a Agar, y mira las broncas que todavía seguimos arrastrando hasta ahora. ¿No? Aunque todo eso sigue entrando en el plan de Dios, pero sí genera un problema, ¿no es cierto? Todo eso. Entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Qué simbolizaban los regalos? Miren, los sabios trajeron oro, de alguna manera porque simbolizaba la realeza de Jesús. Traían incienso porque también de alguna forma apuntaba hacia el oficio de Jesús, de sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. La palabra sacerdote significa hacedor de puentes. Por eso cuando el Papa tiene en su corona el sumo pontífice, es la peor blasfemia que puede tener, que puede haber, que puede llevar sobre sí un hombre. ¿Por qué? Porque él está diciendo que él es el puente entre la humanidad y Dios. O sea, ahí es una total blasfemia. Nadie puede ser el puente porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El libro de Hebreos habla totalmente de que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el único que hace puente entre la humanidad perdida y caída para con Dios es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Entonces estos regalos apuntan hacia algo específico dentro de los propósitos que Jesús vino y mostró aquí en la tierra, ¿no? Ser el rey de todos, obviamente. También el sumo sacerdote, pero también le dieron mirra. ¿Qué implica la mirra? Miren, la mirra era con la que embalsamaban a los muertos. Esto implica que Jesús vino a vivir y a morir por los hombres. Jesús no solamente vino a dar su vida, sino también vino a morir, a dar su muerte por todos nosotros. Entonces, ¿cómo de alguna manera estos regalos, obsequios, apuntaban hacia algo específico en la misión de Cristo y en lo que era Cristo en general? ¿No? Entonces, sí es bueno estar ahí mencionando esto, porque sí nos trae cierta perspectiva distinta. Ahora, vamos a ver el heraldo. Antes de ir a ver lo del heraldo, quiero mencionarles, así a manera de resumen, irlos trayendo. Estamos viendo los 4 primeros capítulos, que es la primera división, que es la introducción, donde Mateo muestra la evidencia por qué Jesucristo es el Mesías. Primero, con su genealogía. Segundo, su forma de nacer sobrenatural. Y tercero, pues los sabios, ¿no? Apuntando dónde está el rey de los judíos. Y aparte de eso, acompañando su escritura, confirmándola con el Antiguo Testamento para que se cumpliera, para que se cumpliera, para que se cumpliera. O sea, ¿más evidencia quieres todavía?
a menos de que desconozcas la ley, ¿no? En pocas palabras, ¿no? A menos de que no desconozcas la palabra de Dios. Sobre todo para ellos era un insulto, porque ellos desde pequeños los ves que están ahí, ¿no? Estudiando. Ellos conocen bien las enseñanzas. Ahora miren, no se me vayan a perder aquí, porque aquí ya sí se va a requerir un poquito más permítame, de que levanten sus antenas parabólicas, porque esta parte de Juan el Bautista es muy interesante. Y voy a hacer muchas conexiones. Entonces, vamos Juan Bautista y vamos a ver si nos alcanza un poco el tiempo para ver las dos últimas, que no es tanto el tiempo. Pero aquí en Juan el Bautista sí me interesaría que sacudieran un poco cualquier situación de sueño. Bueno, Juan el Bautista. Antes de abordar lo que es Juan el Bautista, nosotros necesitamos ver un poco el contexto de lo que los judíos entendían de esos acontecimientos previos que debían de ocurrir, o hablando de esas condiciones antes de que el Mesías viniera. Nosotros necesitamos ubicarnos en eso, porque si no vamos a perder la esencia de por qué Mateo presenta a Juan el Bautista como una evidencia más. ¿Qué era lo que pensaban los judíos? ¿Qué era lo que pensaban el pueblo o los rabí acerca de esos acontecimientos previos a la venida del Mesías? Ellos entendían que primero debería de venir el Elías. Ellos entendían eso. De hecho, nosotros podemos ver ahí en Malaquías 4:5 que apunta a eso. Vean lo que dice. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y temible. Hablando de este último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, es de ahí donde nosotros podemos ver que los judíos de alguna manera entendían que un acontecimiento previo antes de la venida del Mesías era que tendría que venir el Elías. Por eso, cuando nosotros vemos ahí en Juan capítulo 1, del 19 al 23, una constante serie de preguntas que le hacen a Juan, y van enfocadas precisamente a lo que los judíos entendían que debía de acontecer previamente antes de la venida del Mesías. Vean lo que dice el verso 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: fíjense, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Miren, le hacen dos preguntas a Juan el Bautista, y tiene que ver con lo que ellos creían que debía de acontecer previo a la venida del Mesías. La primera es: ¿eres tú el Elías? No, no soy el Elías. Ah, bueno, entonces tú eres el profeta. ¿Qué profeta? Decían ellos. Miren, en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, Moisés, hablándole al pueblo, les dijo que Dios iba a levantar del medio de ellos un profeta. Dice ahí el texto en el verso 15: profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Pensemos en esto. ¿Por qué Moisés dice como yo? ¿Cuál fue la función de Moisés? La función de Moisés fue, o la misión fue ir y rescatar, redimir al pueblo judío, al pueblo de Dios, de la cautividad y de la esclavitud. ¿No es cierto? Entonces, cuando Moisés dice que iba a levantar un profeta así como él, se refería a que Jesucristo, que es el cumplimiento o es el profeta que apunta aquí este texto, Jesús, ¿cuál fue el propósito que vino también a hacer? Redimirnos a nosotros de la esclavitud y sacarnos, ¿no?, de ser presos de esa esclavitud. Entonces, una de las cosas que vemos es ese paralelismo, donde Moisés menciona: así como yo, el Señor les va a levantar un profeta, a él oiréis. Pero ese profeta se entendía que era el Mesías. Pero antes de que llegara el Mesías, que Moisés estaba apuntando, tendría que venir el Elías. Ahora sígame con atención. Ahí en Hechos capítulo 3, 22,
cuando este Pedro se levanta y empieza a dar una predicación, una enseñanza, él menciona precisamente el texto de Deuteronomio 18:15, donde él lo aplica a Jesucristo. Dice así: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Aquí este Pedro, si tú miras todo el pasaje de Hechos 3, está refiriéndose a Jesucristo. Entonces quiero que vean cómo el pasaje de Deuteronomio 18:15, Pedro lo toma y lo aplica en la persona de Cristo, como el Mesías o el profeta que habría de venir. Ahora, quiero que veamos qué papel juega aquí entonces Juan el Bautista. Vamos a ver. Miren, en Juan capítulo 1, 21, nosotros necesitamos ver lo siguiente. Dice ahí Juan 1:21. Acuérdense que ya Juan dijo que él no era el profeta ni tampoco era Elías. Aquí en Juan 1:21 lo vuelve a reiterar. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Ahora, la interrogante es cómo interpretamos ese texto a la luz de Mateo 17. Porque vean lo que Jesucristo está diciendo. Jesucristo dice en Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Acuérdense, ya tenemos un poco de contexto. Verso 11, respondió Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Quiero que ustedes vean el contraste que existe entre el verso 11 y el verso 12. El verso 11 está diciendo a la verdad, o sea, de verdad que Elías va a venir, pero lo menciona en un tiempo futuro. Dice, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Más os digo que Elías, vean el pasado, ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista negó que era el Elías. Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar esto? Miren, lo primero que vamos a mirar es dividir estos versículos, el 11 y el 12. El verso 11, Jesús está diciendo que a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero esta porción apunta a Malaquías 4:5. En Malaquías 4:5, que es un texto que ya leímos, dice, he aquí os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y temible. Ahora, vean esto. Si este Juan el Bautista era el Elías, o sea, qué día terrible vino cuando estuvo Jesús. O sea, no hubo nada de eso. O sea, si Elías hubiera sido el profeta, en este sentido que estamos hablando, Elías, el personaje de Elías, encarnado en Juan el Bautista, o sea, posteriormente dice el texto que iba a venir el día terrible de Jehová, pero sin embargo no vimos nada de eso, al contrario, vimos a Jesucristo mostrando el amor y la misericordia para perdonar pecados. Entonces lo que nosotros debemos de ver es que esta primera porción donde Jesús apunta en el sentido de que Elías va a venir, se refiere a su segundo advenimiento. O sea, Elías, el personaje es Elías que no murió, sino que fue llevado al cielo. Ese mismo Elías va a regresar antes de su segundo advenimiento a acomodar las cosas. Entonces nosotros necesitamos ver que cuando Jesús menciona en Mateo 17 se está refiriendo a dos cosas distintas. El primer Elías que dice a la verdad va a venir es en su segundo advenimiento. Pero nosotros vemos que en el versículo 12 Jesús dice, pero os digo que Elías ya vino. O sea, ¿cómo? Está haciendo un juego de palabras. ¿Cómo es el asunto? El asunto es de que en el verso 12 apunta a Malaquías 3:1. Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Cómo sabemos esto? Porque esta escritura de Malaquías 3:1, Jesucristo la toma y se lo aplica a Juan.
en Mateo 11:10. Vean lo que dice. Jesucristo está diciendo, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea, nosotros necesitamos ver que en Malaquías 3:1, Jesucristo está hablando acerca de en su primer advenimiento. O sea, Malaquías 3:1 apunta a la primera venida de Cristo y Malaquías 4:5 apunta a su segundo advenimiento. Pero para poder ya tener un panorama general de esto, el versículo clave lo encontramos en Lucas capítulo 1, verso 13. Vean lo siguiente. No se me vayan a perder. Este es clave. Aquí ya se nos van a quitar todas dudas que tengamos. Dice ahí Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Escucha esto, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, ¿cómo? En el espíritu y en el poder de Elías. O sea, no está diciendo que Elías que Juan el Bautista era el Elías del Antiguo Testamento, sino que iba a venir en el espíritu y en el poder de Elías. Ahora pensemos en lo siguiente para entender el contexto. Vayamos al Antiguo Testamento y ubiquémonos en el tiempo de Elías. ¿Se acuerdan que Elías, el pueblo de Israel con Acab y Jezabel estaban alejándose de Dios? Se estaban corrompiendo, ¿no? Jezabel invitó a profetas de Baal y a otros de Astarot para de alguna manera tener culto a estas deidades. Y en respuesta a eso, Elías ora y deja de llover, ¿no es cierto? Entonces llega un momento donde pasan 3 años y el Señor le dice a Elías: ve y preséntate a Acab. Van y se encuentran los dos en el camino. Y Acab le dice: ¿eres tú el que perturba a Israel? Y Elías dice: no, yo no soy, eres tú. Eres tú el que perturba a Israel porque te has corrompido delante de Dios. Fíjense nada más para que tengamos una idea. ¿Quién era aquel o quién fue aquel que de alguna manera apuntó el dedo hacia un rey por andar con la mujer de su hermano? ¿No era Juan el Bautista? ¿No venía en ese mismo espíritu que Juan el Bautista, con ese mismo fervor de señalar a aquellos que se habían corrompido delante de Dios? ¿No es acaso esto venir en el espíritu y en el poder de Elías? Cuando va Elías y le dice: ¿sabes qué? Ponme allá a todos los profetas de Baal y vamos a ver quién es Dios. Y cuando llegan al monte, está el pueblo de Israel y los profetas. ¿Y qué les dice Elías? Se me fue el texto. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿No es cierto? Si Jehová es Dios, seguidle. Ahora, ¿qué era lo que el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, ¿no es cierto? ¿Cómo vemos el pueblo en el tiempo de Elías se había apartado de Dios? Se habían alejado totalmente del Señor. O sea, estaban invocando otras deidades. En el tiempo de Juan el Bautista también el pueblo de Dios se había apartado de Dios. O sea, aquellos que supuestamente pertenecían al pueblo de Israel y eran maestros del pueblo de Dios, se habían corrompido. Y es a ellos a los que Juan le dice: hey, generación, hey, no seas víbora, acá estoy formado. ¿Saben ahí Mateo 3:8? Aquí estamos en Mateo, os voy a leer. Dice el verso 7: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fíjate, Elías en los tiempos de él era un hombre que tenía convicción, fervor, apuntaba y no tenía miedo de apuntar al mismo rey y decirle: tú te has corrompido y van detrás de ti todo el pueblo de Israel, tú y tu mujer, ¿no? Que han traído a estos profetas de Baal para adorar esas deidades. Y ya sabemos toda la historia, ¿no? Donde él ora, cae fuego del cielo, consume su altar y manda a matar a los profetas. Ese mismo celo era el celo que tenía Juan el Bautista. Un celo tan ferviente que cuando vio a Herodes Antipas, lo mira y le dice: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano.
Le costó la cabeza, pero venía con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es de que así como Moisés dice, os levantará un profeta, así como yo, que así como yo, de alguna manera Dios me usó para redimir al pueblo de Israel de Egipto, también ese profeta Dios lo va a usar para redimirlos de una manera más grande de todos nuestros pecados, redimirnos de la esclavitud de donde estábamos muertos espiritualmente. Y cuando menciona de Elías, se refiere no al Elías, el personaje de Elías como tal, sino se refiere a que iba a venir a restaurar en cierta manera el mismo ministerio de Elías, con el mismo fervor, con el mismo ímpetu. Entonces, cuando leemos Malaquías 4, apunta a su advenimiento, pero su segundo. Y cuando apunta a Malaquías 3, vemos que Jesús eso lo aplica a Juan el Bautista, porque entendía que iba a venir con el espíritu de Elías y el poder de Elías. Entonces, este es otra cosa aquí. Aquí en el mismo versículo 16, vean cómo dice ahí el texto. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Fíjense nada más. O sea, ¿cuál fue el ministerio de Juan el Bautista? Llamar al arrepentimiento, y en ese llamado muchos se convirtieron. ¿A qué? Al Señor Dios de Israel. Ahora, una vez que entendemos todo eso, una de las cosas por las cuales Mateo presenta a Juan como el heraldo es para decir que Juan cumplió con tal condición. ¿Cuál era la condición? Que Elías habría de venir primero. Por eso Jesucristo dijo, si ustedes los quieren aceptar, Él es el Elías que habría de venir. Pero señalando Malaquías 3:1. Al mirar el ministerio de Juan, los lectores de Mateo debían de reconocer que Dios sí había enviado a ¿quién? A un Elías. Entonces, cuando Mateo presenta estas 6 evidencias, van enfocadas en eso. Mira su nacimiento, mira su genealogía, su descendencia, mira su nacimiento, mira a los sabios del oriente, cómo apuntaban al que había nacido. Y si todavía tienes dudas, mira a Juan el Bautista. Él es el Elías, ¿no? que habría de venir. Y más adelante, solo les robo 10 minutos más para terminar, esto ya es muy pronto. Vemos su bautismo, la otra evidencia que es la quinta evidencia. El bautismo de Jesús muestra la complacencia de Dios hacia Él como Mesías. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Mateo 3:16 dice, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjate nada más, Mateo dice, si tú hay duda, en el bautismo una voz se escuchó. Era la voz del cielo que decía que en él había complacencia, todavía mostrando como otra evidencia de que Jesucristo era el Mesías. Y por último, su tentación. Una de las cosas que nosotros vemos es que en la tentación Jesucristo fue probado en su humanidad. Esa humanidad triunfó sobre toda tentación de Satanás. Su tentación terminó mostrando que Jesucristo estaba calificado para servir como Mesías. Ahí él donde recibió vimos la aprobación en el sentido de que era una persona calificada. ¿Por qué? Porque en su humanidad pudo resistir toda tentación, ¿no? Porque fue una prueba a su humanidad para que ahí en su humanidad él de alguna manera utilizara su deidad y obedeciera o en la tentación a lo que Satanás lo estaba ahí enganchando, ¿no? Con esa tentación. Que prácticamente le dice, oye, pues si tienes poder, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús lo podía hacer. ¿Para dónde vino esa tentación? ¿A su divinidad? En ese momento no. Vino a su necesidad física. Vino a probarlo en su humanidad, pero también en su divinidad. ¿Por qué? Porque si Jesús podía haberla convertido en pan, esas piedras, ¿no? Entonces, una de las cosas que vemos es que Jesús muestra que estaba calificado para servir como el Mesías de Israel. La palabra que se utiliza ahí para tentación es una palabra significativa porque en el Antiguo Testamento se encuentran 3.
para referirse a tentación, pero en la que se utiliza el Mateo es la palabra peirazo. Y esta palabra tiene la intención de demostrar lo genuino. O sea, no de sacar lo falso, sino demostrar lo genuino de algo. En este caso, lo genuino de la persona de Cristo. Alguien hizo un señalamiento muy cierto, y es de que cuando alguien hace, bueno, cuando los ingenieros civiles hacen los puentes, o sea, hacen los puentes y una persona se sube o pasan carros y los prueban, pero la prueba es el sentido es que prueban el puente, no para ver que se pueda caer, sino lo prueban para ver que resiste. O sea, prueban lo genuino del puente. O sea, la finalidad de probar un puente hecho no es para ver si no resiste, no, sino al contrario, es para ver que ese puente es fuerte, resiste, saber lo genuino de la capacidad del trabajo y de la eficacia del puente. Entonces, la misma situación en este sentido, ¿no? Jesús es tentado, pero para que nosotros veamos lo genuino de su persona. Y es precisamente lo que Mateo está señalando. Por último, la tentación al final termina revelando que Jesús estaba tanto moralmente y espiritualmente capacitado para ser el Mesías y el Redentor de la humanidad. Básicamente, esas son las 6 evidencias que presenta Mateo. Mateo presenta que Jesús es el Mesías por su genealogía, por su nacimiento, por el señalamiento de los sabios del Oriente, por el heraldo, que fue Juan el Bautista, por el bautismo y por su tentación. Entonces, esas son las 6 señalamientos que menciona este Mateo en su evangelio. La próxima semana vamos a continuar. Nos despedimos de los hermanos que nos siguen ahí en Facebook. Que Dios les bendiga. Y bueno, pues nos quedamos nosotros aquí rápidamente a hacer unas breves preguntas.